Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro programa de Arte y Más. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana escuchando el tema cultural en Playa del Carmen, Solidaridad, en Quintana Roo. Y bueno, para los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que este programa lo pasamos todos los viernes y bueno, con la intención de que se hable de la cultura, se hable del tema de las artes, se hable del tema de las políticas culturales, se hable de los artistas, se habla de qué pasa, cuál es el rumbo de la cultura, o cuáles son las verdades que encontramos dentro de estos personajes importantes, pero también cuáles son los temas que hay que tomar para darle relevancia y generar proyectos para este desarrollo importante. Mi nombre es Miguel Gallardo y estoy con mi colega Daniela Jauregui. Y hoy tenemos una invitada a Nadia Uspech, que bueno, pues ella ya tiene muchísimo tiempo que se fue y regresó, pero tiene toda la historia que nos puede contar desde inicio, cómo se empiezan a generar las instituciones culturales en Playa del Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Nadia. Gracias, es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Quiero decirles también que, bueno, pues se han abierto algunas pláticas interesantes para invitar a los artistas, promotores, gestores, agentes culturales a que se unan en esta nueva dirección de cultura. Están abriendo, pues, mesas de trabajo para poder generar proyectos. Digamos que esto no es nuevo, se ha hecho en muchas administraciones y, pues, aplaudimos que se hagan este tipo de actividades, pero esperemos que no se queden ahí, ¿no? Siempre hay que estar luchando en que se le dé continuidad y que se tome en serio el papel de la cultura y de la importancia que tiene que ver con el desarrollo artístico y cultural de Playa del Carmen. Pero bueno, vamos a empezar con esta entrevista y pues Daniela quiere hacer algunas preguntas para Nadia. Sí, bueno, muchísimas gracias, Nadia. Para mí es un placer tenerte en este programa porque bueno, quiero decir que desde mi experiencia personal, cuando yo llego a Playa del Carmen en el 2005, pues me encuentro tocando la puerta a lo que era la Casa de la Cultura en el centro, lo que ahorita es la oficina actual de Correos, y me encuentro con esta bella mujer. Sí, que era la subdirectora de la Casa de la Cultura en ese entonces y realmente desde ahí pues vi todo lo que era la gestión sobre los espacios culturales que eran muy pocos en Playa del Carmen. Ahorita tras bambalinas estábamos hablando un poco también sobre cómo Blanca Fierro estaba presente en estos eventos, cómo se estaba empezando a mover pues sí, el hacer un movimiento cultural ya mucho más consolidado. Entonces, Nadia, cuéntanos un poquito si tuvieras ahorita que rememorar, recordar, exacto, a esta época, ¿sí? Ha sido un periodo de muchísimos cambios que no es más que 20 años, ¿no? ¿Cómo ves tú el avance, la evolución justamente dentro de esta institución que representa a Playa del Carmen en cuestión cultural? Bueno, regresar a esa época para mí es regresar a una época de mucha bonanza, ¿sí? Porque era una época en la que en Quintana Roo teníamos instituciones culturales, a mi parecer, fuertes, ¿sí? Teníamos a un instituto de cultura a nivel estatal, que en ese entonces se llamaba Instituto de Cultura, que, que estaba organizando el Festival del Caribe, que en ese entonces estaba vigente, y teníamos proyectos de vinculación a través de una dirección de vinculación que había en ese Instituto de Cultura, que permitía que los municipios que estaban también en todo este proceso de la creación de sus casas de cultura, unos con más tiempo, unos todavía en su periodo reciente, pues pudieran tener una muy buena vinculación con el Estado y con eso llevar, bueno, hacer crecer los proyectos o los fondos que habían de manera estatal, ¿no? Porque
sí te puedo comentar que en el Festival del Caribe que se hacía en ese entonces, había una presencia en diversas ciudades, ¿no? Al menos las más importantes, ¿no? De hecho, ya recordé que también en la parte del estado que es los municipios como José María Morelos, que está un poco más alejado de toda estos lugares de turismo y demás, ahí también se presentaba este tipo de festivales, ¿no? Entonces, ahora estoy observando, o sea, después del periodo en el que yo estuve fuera de Playa del Carmen, regresar a Playa del Carmen, regresar a lo que es la comunidad artística de Quintana Roo, que es mi estado, yo soy quintanarroense. Entonces, me encuentro con pues una situación completamente diferente, no solamente por esta influencia que tiene el gobierno del estado a través de su Instituto de Cultura o de su Secretaría de Cultura, como se llama ahora, sino también la situación que se maneja a nivel municipal, en donde, bueno, no sé si las formas en las que se otorgan los apoyos, bueno, más bien la distribución económica de cada municipio hace pues de que esté cerrado a un sector tan pequeño y no abierto, o sea, no lo veo como en otras épocas en la que uno como artista llegaba y encontraba un lugar, porque yo creo que eso debe ser una institución cultural, ¿no? Una casa para los artistas, ¿no? Sí, es como darles esa apertura, y bien lo mencionabas, ¿no? En el tiempo, igual conocí a tu esposo, te hablábamos del primer congreso de escritores, ¿no? En el 99, con Blanca Fierro y todo este proceso, pues era otro Playa, ¿no? Un Playa muy más cálido, era como mucha armonía, y había no solo algunos movimientos artísticos, sino el que quisiera se ponía o en la playa o en la 10 o en la quinta, y no había como eso de te voy a quitar si no tienes permiso, si no pagas impuestos, si no había como más apertura. Y lo mencionas, el festival, el FECUCA, pues era un festival que se reconocía internacionalmente, ¿no? O sea, realmente venía gente de todos lados, era también de promoción turística, y se involucraban artistas pues grandes de México, ¿no? Desafortunadamente no se ha repetido, se perdió ahí, ¿no? Y hablando de las instituciones, pues ha cambiado la manera de manejar las instituciones, se han quedado más como cajas de dinero pequeño y grande. El grande nunca lo vemos, y el pequeño son como lo manejan las instituciones, donde esa caja chica, pues a veces no saben ni qué pasa, ¿no? ¿Quién lo lleva? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo se va llevando el proceso? Y a lo que tú comentas, pues es como retroceder, ¿no? O sea, de ese tiempo, pues no se ve que se esté trabajando de manera armónica o profesional. Sí, efectivamente. De hecho, déjame decirte que ahora que comentaste esto de una casa pequeña, donde pues digamos que hay una fuga, podría decirse, económica, o una manera de justificar a veces una cuestión económica. Recordaba que cuando yo llegué a Playa del Carmen en el 98, todavía no había un proyecto de Casa de Cultura en Playa del Carmen. Y entonces los artistas que en ese momento estábamos comenzamos a hacer esa solicitud al municipio, y el que en ese entonces era el presidente municipal, eh, eh, colocó ahí al frente de la nueva Casa de la Cultura, recién creada, a una persona que luego se convirtió en su esposa, ¿no? Entonces, que, que nosotros, o bueno, era como un chiste local decir que era la casita de la cultura, ¿no? Ahora me reí cuando tú hiciste este comentario, porque sí, es lamentable si vamos a regresar a esa parte en la que una institución que es muy importante, pues pasa a ser para personas que, más bien pasa a estar al frente de personas que están ahí, no por quienes son dentro de la comunidad artística, no como por quienes son como personas preparadas para estar al frente de una institución de ese tipo, ¿no? Y lo digo porque definitivamente, bueno, yo estuve también al frente, y te puedo decir que
la cuestión cultural en un lugar multicultural como Playa del Carmen es verdaderamente un reto, ¿no? Es todo un reto poder abarcar eh, tanta, pues tanta cultura, tantos artistas y tanta diversidad que se da en Playa del Carmen, ¿no? Entonces sí tiene que estar al frente una persona, pues con mucha agudez visual y proyección de visualización de hacia dónde queremos llevar la cultura y cómo poder englobar a, a toda esa diversidad cultural que podemos encontrar en este lugar, ¿no? Daniela. Pues es que justamente es de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que Playa del Carmen ya ha crecido tanto en el tiempo. Digo, yo no llegué en el 98, pero sí recuerdo de todavía esta pequeña casita de cultura en el centro, en donde habían unos cuantos talleres, los profesores nos conocíamos. Después vino un periodo muy extraño, yo le quiero llamar un poco obscuro, porque fue ese proceso en el que ya estaban construyendo la Casa de Cultura, que después se convierte en Instituto Municipal de Cultura, y a todos los que estábamos de talleristas nos mandan a diferentes centros comunitarios, tanto en el Ejido como en la Colosio, etcétera, y de repente, ¡pum!, la Casa de Cultura, o más bien, pues sí, se lava las manos y dice, no, pues ahora ustedes ya dependen de desarrollo social y de desarrollo humano. Entonces, los que estábamos dando clases en ese entonces ya nos teníamos que reportar directamente al área de desarrollo social porque la Casa de Cultura se había completamente desaparecido. Entonces, sin hacer mucho preámbulo, me hace pensar cómo ha sido interesante el proceso de asimilación de la importancia de una institución cultural en Playa del Carmen. Como que siempre ha sido, digamos, el patito feo, ¿no? Sí queremos que haya una casa de cultura, pero la tienen que exigir ustedes. Sí queremos que haya un instituto de cultura, pero necesitamos que se acomoden con lo que hay porque no hay recursos. Oye, qué bueno que lo dices. Sí quieren un museo, pero te avientan a ti. Exacto, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, son demasiado erráticos, ¿no? O sea, no hay algo que permanezca o algo, un plan a largo plazo. Es importantísimo analizar de los errores. Hace unos cuantos días tuve una entrevista justamente y yo decía, hay que analizar de los errores para crecer. Por ejemplo, ahorita tenemos un lugar bellísimo que es el Teatro de la Ciudad y bueno, me da un poco de tristeza que en los últimos meses me ha llegado muchísima gente a comentar cuál es la situación actual del teatro, que es 2020. Preocupante, porque ahora el teatro, como no tiene recursos propios, está casi privatizado, siendo una institución gubernamental, ¿sabes? Para los playenses, pues bueno, creo que las rentas están ya en unos de 50 para los extranjeros y 30 o 20 para el local. O sea, los están matando, ahorcando para una institución que se luchó tanto para tener un teatro tan hermoso y ahora se vuelva un negocio sucio para los mismos artistas. O sea, no puede ser que un artista de Playa del Carmen no pueda presentar sus obras ahí y tenga que pagar esta cantidad de dinero. O sea, es casi como ahogar al artista lo más que puedan desde la institución. Esto no es algo sano, no es algo cultural, no es algo de desarrollo, es un negocio más atrás, porque ni siquiera sabemos dónde van esos 30,000 o 50,000 pesos. Claro, bueno, a mí me gustaría hablarte de mi experiencia. Ahora que regreso a Playa del Carmen, como músico, tengo aquí una agrupación musical con otros amigos que nos hemos reunido y que creamos un proyecto musical que desde hace 3 años hemos estado tratando de impulsar con el fin de hacerlo crecer. Y por ejemplo, como parte de la comunidad de grupos artísticos musicales, específicamente aquí en Playa del Carmen, te puedo decir que me resulta pues muy lamentable que los artistas o los grupos musicales se tienen que ir hacia la iniciativa privada y se tiene que delimitar
la forma de vida o la forma de presentar sus proyectos artísticos solamente a una comunidad que está de paso, que si bien es importante porque es el turismo, lo que queramos, pero muchos de los proyectos no son para los turistas o no deben estar solamente enfocados para el público turista, sino para el público local. Después de todo, somos artistas locales que deben ser parte de la comunidad y es música del pueblo para el pueblo. A eso es lo que quiero referirme, ¿no? Y por ejemplo, yo vi pasar toda la administración pasada en la que estuve preguntando a quién, con quién hay que hablar, a quién hay que ver para poder estar participando en las ferias, para poder estar participando en los eventos, para poder tener un espacio en un programa del Instituto de Cultura, ¿no? Y me encontré en muchas ocasiones con esta situación de que me decían, bueno, si quieres, puedes rentar y tú haces tu concierto como quieras. Pero entras en una dinámica efectivamente en la que o sea, si yo rento como grupo el teatro de la ciudad, pues imagínate, pagar 55,000 pesos, ningún grupo ni una banda tiene ese dinero, ¿sí? Y en caso de lo que lo llegara a tener, pues se preocupan por hacer una grabación, por hacer un disco, por un video, realmente no para dar un concierto, ¿no? Y entonces es lamentable que se vea que si tú haces un breve recorrido y dices, bueno, ¿cuáles son las bandas de Playa del Carmen? ¿No? Como que no es así como que enseguida te venga alguna específica a la cabeza, porque casi todas las bandas que hay están solamente presentándose en la Quinta Avenida, en los hoteles, ¿no? Y no tienen un espacio para presentarse en los proyectos que los puedan acercar a la comunidad y que la comunidad los pueda sentir también, pues parte de ellos. Pues seguimos aquí en la entrevista. Como saben, en Zoom tenemos un cierto tiempo y después nos cortan, así como lo hacen algunas instituciones de cultura. Pero bueno, estamos aquí platicando precisamente lo que hace falta, que bueno, siempre lo hemos dicho, que los artistas se pongan las pilas, que la gente que está dentro de este ámbito cultural, pues tomen decisiones por ellos. Si no se puede con las instituciones, estamos cansados de ese relato, este discurso florido, siempre de, vamos a hacer todo, no sé, a generar realmente propuestas. No esperamos que estos primeros pasos que están dando en sus 90 días sean reales y se vean reflejados en una distribución de programas, en una agenda cultural, en un organigrama bien desarrollado, más allá de las palabras que se van con el aire, ¿no? ¿Cuál sería tú, Nadia, la perspectiva que exhortarías a la mayoría de los artistas, la iniciativa privada, la sociedad civil y también las instituciones a cambiar estos modelos que se están quedando estancados en el desarrollo? Claro, yo creo que es muy importante una buena visión, ¿ok? Pensar hacia dónde queremos ir, ¿sí? Ver hacia dónde queremos llegar con todo, ¿no? O sea, tanto con los proyectos culturales que se están haciendo por parte de los artistas, ¿no? Como una agenda real de trabajo por parte de las instituciones y también, por supuesto, la participación del público que consuma el producto artístico local, o sea, en realidad es un proyecto grande que en el que hay una interdependencia, ¿no? Y para que con esta interdependencia pues pueda fluirse hacia lograr cosas que sean realmente importantes para la cultura del municipio. Por ejemplo, yo te puedo contar que yo vengo de vivir 13 años en Jalapa, Veracruz, y ahí en el estado de Veracruz se dio un fenómeno muy importante que en resumen te puedo decir, se empieza a perder la música tradicional original, que es el son jarocho, pero en su forma rural, ¿sí? Y lo que hace la institución es decir, vamos a apoyar a los grupos artísticos que nos vengan a ofrecer esta música, ¿no? Y los artistas que ya estaban en ese entonces tocando dicen, pues vamos a darle talleres a las nuevas generaciones para que ya no solamente sea una música que toquen viejitos, sino niños también, ¿no? Y haya unas generaciones pues que permitan que la música siga avanzando y no se muera, porque cuando se morían los viejitos de las rancherías que tocaban sones tradicionales, se perdían los versos, se perdían la música, se perdía todo, ¿no?
Entonces, empieza a hacer ese trabajo. Fíjate cómo va escalonando, ¿no? Por parte de los papás en confiar en llevar a sus hijos y promover este tipo de conocimientos. Por parte de los artistas que en ese entonces empiezan a crear grupos para retoman la idea de crear una fiesta tradicional que es el fandango y empiezan a promoverse y a tener mayor visualización dentro de las comunidades, ¿no? Dando clases y por otro lado haciendo su producción artística. Y por parte de las instituciones y por parte de la iniciativa privada, pues hubo pues la distribución, el apoyo, el estarlos contratando, el estarlos metiendo a los festivales, el estarlos impulsando, becas, proyectos de grabaciones, radio, o sea, ¿y qué fue lo que sucedió? Que se desbordó, porque esto empezó a finales de los 80, ¿sí? Y hoy día el son jarocho es internacional, se está tocando en muchísimas partes del mundo. Hay varias propuestas que ya tienen que ver no solamente con preservar la música tradicional, sino con también contemporaneizarla y están las nuevas generaciones que se vinieron dando de aquel entonces donde empezaban los talleres, son ahora pues grupos que son profesionalizados, ¿no? Que de músicos que no se quedaron de hecho solamente en lo que se podía aprender de la manera como se estuvo viendo que era de tradición oral, sino que ya hay músicos que son de universidad, o sea, ya hay personas graduadas en licenciatura de música con especialidad en un instrumento tradicional como el requinto, ¿sí? O sea, ¿cuándo podíamos ver eso, no? O sea, pero aquí tuvo que haber un trabajo pues de amarre, ¿sí? De este trabajo que tiene que haber entre todos para que puedan lograr algo que sea muy importante para la comunidad y para el beneficio de todos. Ellos rescataron su música, ¿sí? Claro. Y es como Es que interesante, ¿no? Perdón, es interesante ahorita viendo todo este proceso que acabas de decir. Siempre digo, no nos podemos considerar una ciudad cultural todavía, como lo es Veracruz, como el puerto de Veracruz, hablando, Oaxaca, Oaxaca, Guanajuato, o sea, que son aparte ciudades coloniales, ¿no? Que tienen ya una historia y una tradición de muchos cientos de años. Pero ciertamente estamos en un asentamiento con raíces yucatecas, mayas, ¿sí? Y que tenemos aquí un folclore y una riqueza cultural también maravillosa que, como tú dices, se ha contemporaneizado también y que ahorita vemos diferentes movimientos. Por ejemplo, a mí me fascina encontrar que hay una propuesta de rap maya, ¿sí? Con este Pat Boy que es así como, bueno, ya abrir otros canales, pero dime realmente cuántos proyectos así se pueden lograr cuando tú como músico tienes las únicas plataformas que tienes para presentarte son los restaurantes de la Quinta Avenida o los hoteles, ¿no? Entonces realmente no hay como un espacio de experimentación para que esta música sea, para que llegue a la comunidad local, ¿no? Entonces, muchos de los músicos tienen que decir, bueno, pues toco música comercial, empiezo a hacer covers, porque pues eso es lo que vende y eso es lo que quieren en el tal o cual restaurante, quieren rock, quieren no sé qué, pero un proyecto original realmente que necesita un soporte, que necesita realmente de alguien que crea en un proyecto original, porque en todas las disciplinas, no solamente en la música, en las artes visuales, o sea, si quieres hacer una exposición con una dinámica completamente diferente dentro de las artes visuales, necesitas a alguien que crea en tu proyecto, ¿no? En el teatro, en la danza. Entonces, ¿quién sería ese organismo que debería de dar un voto de confianza hacia los artistas locales? Así como nosotros le damos un voto de confianza a la institución diciendo, ok, vamos a confiar en que ustedes van a manejar los recursos y las políticas culturales a nuestro beneficio, ellos también tienen que darnos un voto de confianza para creer en nuestros proyectos y para decir, ok, no te conozco, pero sé que estás haciendo algo bien por la comunidad y te apoyo. Y por eso
creo un programa, creo un foro, creo un espacio alternativo para presentación de proyectos emergentes, ¿no? El teatro, a lo mejor no siempre puede ser un teatro gratuito. Estoy de acuerdo en el que el teatro se tiene que, o sea, se tiene que invertir en cultura. La gente tiene que estar consciente de que si tú vas a una obra de teatro, pues te va a costar algo, ¿no? O a un concierto te va a costar algo, pero es al público, no al artista, no al artista. Claro. Así es. Bueno, yo te quiero decir que si bien tienes toda la razón, nosotros no somos una ciudad colonial ni tampoco eh, se puede decir que somos una ciudad al nivel cultural que tiene Mérida o que tiene Jalapa o que tiene Michoacán, o Guadalajara, que son las ciudades culturales de nuestro país. Sí tenemos particularidades, sí. Y entonces yo creo que desde ahí es desde donde se tiene que trabajar, ¿ok? Desde ahí es de donde viene la visualización. O sea, ¿cuáles son las particularidades que tiene la ciudad, que no la tiene otra ciudad, ¿sí? Y bien, ¿y cuáles son las necesidades? ¿Ok? Y ni siquiera estoy hablando de las necesidades del artista, ¿ok? Estoy hablando de las necesidades como comunidad, ¿sí? Y entonces, porque eso sí, o sea, así como estas ciudades importantes de cultura también tuvieron o tienen sus necesidades, nosotros como playenses y viviendo en un lugar con la multiculturalidad que tenemos y la producción artística que tenemos, o sea, también tenemos nuestras necesidades. Aquí en Playa del Carmen hemos tenido o sea, muchísimos artistas de talla internacional que viven en este lugar, sí, que tienen obra y que, bueno, como es tu caso, Daniela, que tú tienes un perfil en el que expones y tienes un trabajo que es internacional, así como tú como artista plástico, hay otros artistas plásticos, hay otros actores, hay otros músicos, hay otros de todas las áreas, escultores, fotógrafos, pintores, ¿no? Y bien, ahora es cómo hacer que toda esta fuerza, que toda este potencial artístico que hay, ¿sí? Eh, influya en la comunidad, ¿sí? Influya en la comunidad, se integre y se aparte de la comunidad, ¿sí? Y que se sienta y que se vea, ¿ok? No sé, yo te digo, yo creo que no necesitamos ser una ciudad cultural, no necesitamos ser una ciudad colonial. Nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Sí, la Y verdad, como tenemos lo nuestro, tenemos que trabajar con base en lo que somos, no esperar a hacer lo que no somos, ¿sí? Claro. exactamente. Creo que lo dijiste muy claro hace un momento en cuestión de cómo debería trabajar la autoridad, o sea, de cohesionar a los artistas, generar vínculos para generar un proyecto de apoyo, pero en lugar de cohesionar, ellos coaccionan, destruyen, van al revés, no van en sentido contrario, y en lugar de generar estas oportunidades para mantener por lo menos los proyectos que ya se han hecho, proyectos maravillosos como el Festival de Jazz, ya no hay, ya lo han cambiado, que era un festival que traía turismo, pero también culturalmente en el arte era muy importante, festivales de música, de danza, cuántas maestras de danza a nivel internacional tenemos en Playa del Carmen, reconocidas en otros países y aquí no les dan el mismo peso que se le da en otro lugar, ¿no? Como lo dice, artes plásticas, ¿no? De cine, ha habido festivales importantes de cine, más de 6 festivales importantes de cine que han venido de todo el mundo y que realmente no se le da una continuidad porque no es de ese gobierno, no es de esa administración, bye. Entonces, en lugar de generar una respuesta, una oportunidad, es como enterrarlos, ¿no? Ya no existes, no me importa. Entonces, yo creo que lo que estás mencionando aquí es muy importante, que tienen que tomar las autoridades como un mensaje de cómo debería ser, ¿no? Cómo manejar una sociedad cultural para involucrarla, primero sí para el desarrollo cultural, para los artistas sí, pero para la sociedad civil también, porque la cultura, el arte son herramientas de desarrollo de cualquier sociedad. Y si no le das estas herramientas, pues se van hacia otros lados. Entonces, bueno, pues esperamos que tomen un poco de esta información y que se informen de gente que sabe del tema, porque estos poderes de facto, pues realmente cumplen con un cargo por una predisposición de alguien más arriba.
y entonces no les dan ni la libertad de tomar decisiones y aparte no tienen a veces la capacidad. Habrá algunos que sí tengan la capacidad, qué bueno, pero hay algunos que son demasiado arrogantes y dicen yo soy el jefe y yo mando, y no hay como Claro, esa abertura. claro, lamentablemente acaba por cumplir, ¿no? Por cumplir. Hago un par de eventos y y hago cosas que se vean, ¿no? Pero ¿cuál es el trasfondo, ¿no? Hacia dónde, este, estamos buscando, hacia dónde estamos caminando, ¿no? Entonces, yo creo que necesita mucha visualización, ¿no? Un buen instituto de cultura, o sea, como comunidad necesitamos visualizar hacia dónde queremos llevar la cultura en Playa del Carmen, ¿no? Y cuáles son las necesidades que hay que atacar, cuáles son las necesidades que como comunidad tenemos y por supuesto también cuáles son las fortalezas que tenemos, ¿sí? Porque a partir de conocer cuáles son las fortalezas, pues podemos también a saber con qué contamos y qué podemos hacer, ¿no? Yo me siento muy contenta de pertenecer bueno, de tener este grupo que tenemos aquí en Playa del Carmen, que es Curripití Son Jarocho, Fusión, nosotros le llamamos, porque es un grupo que a mi parecer refleja la cultura de Playa del Carmen. ¿Sí? ¿En qué sentido la refleja? Es un grupo, personas que se reúnen aquí, que se encuentran aquí, tratando de mantener su cultura, tratando de mantener sus tradiciones, pero como su cultura está viva, lógicamente se adapta y se transforma con el medio. Y entonces ahorita lo que nosotros estamos haciendo es un son jarocho que suena a Playa del Carmen, porque tiene los sonidos de Playa del Carmen. Y esto que nosotros estamos haciendo musicalmente, de hacer un grupo que está reflejando lo que es la cultura de Playa del Carmen, que es una unión de varias culturas, una mezcla de la cultura caribeña con las culturas que las gentes traen cuando vienen aquí y con su maleta, creo que es lo que nosotros estamos ahorita ofreciendo a la comunidad y por eso es que nosotros estamos teniendo pues mucha aceptación por parte de la comunidad, ¿sí? Porque estamos conectando a partir de ahí, ¿sí? A partir de la identidad, ¿no? Entonces creo que proyectos como el museo y otros proyectos que haya en cuestiones de danza, en cuestiones de festivales o de promoción cultural, o no sé, todos los ámbitos que incluyen la cultura, siempre y cuando vayan con este interés, ¿no? Con esta visualización de la identidad playense, pero no la identidad playense solamente desde lo que es porque somos mayas o porque fue una comunidad maya, ¿no? O sea, fue una comunidad maya, pero yo como maestra de escuela de gobierno en la que trabajo, te puedo comentar que en mi salón, cuando yo les pregunto cuántos son de Chiapas, levantan la mano 30 casi, ¿no? ¿Y cuántos son de Campeche? Uno. ¿Y cuántos son de Yucatán? Dos. Y el resto de Guadalajara, de tantas comunidades y de tantos lugares, ¿no? De Tabasco, de Veracruz. O sea, tenemos gente de muchas partes, ¿sí? Claro. Y entonces es muy importante tener siempre esa condición, tener siempre esa visualización, ¿no? Que nuestra identidad es multicultural. Y como multiculturalidad hay que trabajar por una interculturalidad, ¿sí? Que es que todos trabajemos por un mismo objetivo, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues eso es lo que yo puedo ofrecer. Sí, o sea, realmente un gran mensaje, ojalá y lo escuchen y lo tomen en cuenta, ahora que están hablando en estas mesas de trabajo de que van a proponer que se enfoque en la cultura, pero no dijeron qué cultura, ¿no? O sea, la cultura sí es una ciudad multicultural, obviamente las bases de la cultura maya son importantes, pero a veces ni siquiera eso recupera, ¿no? O sea, digo, tú lo mencionabas muy bien en cuestión de que están tratando de recuperar en la cuestión de la música y eso atrae al turismo, eso vendería mucho más que otras cosas de decir, miren, esto es de México. Esto es la cultura que se vende, se promociona en México. Sí es importante una mezcla de lo que hay, pero no hay como que cerrar la puerta a ninguno de los lados, ¿no? Si multiculturalmente darles oportunidad a todos, porque hay sociedad de todos, seguro no solo te encontraste de los 32 estados, te encontraste también alguno de otro país que está tomando clases y que habla otro idioma, y toda esta
tener esta visión para poder ubicar, para poder proponer, para poder generar una dinámica de trabajo para todos, pues debe ser algo que alguien que conozca. Alguien que no conoce, pues se la pasa interactuando a ver cómo sale, ¿no? Esperamos que escuchen un poco de esto. Algo que Claro. gusten decir para concluir nuestra entrevista, Daniela. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Nadia, o sea, completamente, 100% de acuerdo. Eh, es importantísimo entender que Playa del Carmen es una ciudad que está hecha de gente de muchas naciones. ¿Cuál es uno de los principales problemas que yo veo en Playa del Carmen? Lo he mencionado anteriormente, la falta de arraigo y de amor o pertenencia de la tierra, ¿no? Porque mucha gente viene a trabajar, consiguen un empleo, inclusive puede que vengan a rentar, ¿no? De hecho, estos chiquitos que dices que de Chiapas, ¿no? Seguramente sus papás estarán trabajando en construcciones o cosas por el estilo, ¿no? Porque claro, está creciendo, creciendo, pero siguen siendo de Chiapas, ¿no? Y a lo mejor iban a vivir aquí por el resto de su vida, pero ¿cómo vas a hacer que esos chiquitos que vienen de Chiapas se integren a esta realidad? ¿O cómo vamos a hacer que ese proceso de asimilación de todas estas nuevas generaciones que vienen con otra cultura empiecen a valorar este lugar como su hogar? ¿No? Y que se empiece a generar ese sentido de pertenencia por esta tierra y no solamente de explotación, que ese es el problema, ¿no? Que Playa del Carmen es tierra de nadie realmente. Todos vivimos aquí, pero ¿cuántas personas realmente luchan por conservarlo, por protegerlo, por fomentar su belleza, su estabilidad? No solamente social, sino ambiental, o sea, hay mucha falta de respeto con nuestra tierra, con Playa del Carmen. Yo creo por esa falta de arraigo y que definitivamente las instituciones culturales, sí, porque estamos hablando de cultura, no de arte, estamos hablando de cultura y la cultura es un tema muchísimo más amplio que solamente las disciplinas artísticas. Yo creo que es un tema que el Instituto de Cultura debe de priorizar para generar programas y proyectos de integración, justamente. Fomentar las tradiciones, fomentar la raíz, fomentar lo que somos nosotros como playenses dentro de este fenómeno de inclusión, ¿sí? De tantas diferentes pensamientos y de tantas diferentes ideologías. Y justamente, pues hacer que haya, por ejemplo, yo he escuchado a Nadia muchísimas veces en las presentaciones que tienen son maravillosas porque realmente sí es esto, sí es una agrupación musical que está destinada o que tiene el enfoque del rescate de la cultura playense, que es una belleza y que dices, bueno, pero ¿cuál es la cultura playense? Pues tú, yo y todos los demás somos playenses. Todos aquellos que consideramos este lugar nuestro hogar, somos playenses. Ahora, ¿cómo vamos a generar que tú y yo nos entendamos? Porque tú hablas un idioma y yo hablo otro idioma, o tú creciste en una realidad muy completamente diferente a la que yo crecí, porque tú vienes del norte y yo vengo del sur. Sí, pero aquí estamos convergiendo en el mismo punto y ¿cómo le vamos a hacer para entendernos? Ese es el reto, y ese es el reto que yo creo que la institución cultural debería de enfocarse más en generar eventos que, como ya lo dije muchas veces, empiezan con una promoción y terminan cuando se acabó el evento y todo el mundo a su casa. Ya tuvimos 2 horas de entretenimiento, de baile, etcétera, pero ¿hacia dónde van esos proyectos? Si son proyectos realmente que generen identidad o es solamente el cubrir una agenda cultural, ¿sí? Para demostrar que se está haciendo y que se están justificando los recursos que entran al instituto, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros, como los
gestores culturales, porque a final de cuentas somos nosotros los que proponemos, y así se fueron estas últimas mesas de trabajo. O sea, estas mesas de trabajo, para mi punto de vista, fue abrir el diálogo con un moderador que tomaba nota sobre lo que los promotores culturales les proponíamos, ¿no? Entonces, número uno, esperemos que estas mesas de trabajo se sigan dando, porque obviamente son tantos proyectos que si no se les da seguimiento personalizado, pues no se lleva a nada, ¿no? No se llega a nada. Hay que analizar cuáles son los proyectos valiosos, cuáles son los proyectos trascendentes, cuáles son los proyectos de alto impacto, someterlo a votación en las sesiones de cabildo y formalizarlos como proyectos institucionalizados para que permanezcan en el tiempo, para que no dependan de las administraciones, sino que hayan recursos etiquetados, administración con administración, independientemente del partido o del color, para que sigan, porque justamente lo que estamos buscando es una continuidad. Nosotros no podemos generar un arraigo o una identidad playense, siendo que cada 3 administraciones los programas que empiezan a fomentar ciertos tipos de cambio se terminan. Necesitamos encontrar la fórmula. Sí, realmente Claro. como las dos dijeron exactamente lo que hay que hacer, ahora sí que solo hay que decirles que lo hagan, que no se queden como pensamientos ilusorios, porque pues no los escuchan o no quieren hacerlos, sino la gente conoce qué se debe hacer, no solo, yo creo que aquí el papel es de ellos, de solo tomar las riendas de lo que les corresponde como autoridad para generar no solo en las artes, sino en la sociedad misma, este arraigo, este sentido de pertenencia, y sea un playa mejor. O sea, desafortunadamente Playa se está yendo a un lado muy oscuro. Hay lugares donde ya no puedes ni ir, ni a vivir, ni nada. ¿Por qué? Porque no hay estos elementos de crecimiento, porque no hay estas herramientas de desarrollo, de integración. O sea, ya es una lugares que te digo son peligrosos, ¿no? Hasta los mismos lugares turísticos que podrían ser una oferta cultural. Obviamente sigue siendo, ¿no? Un motor económico muy importante para México, una de las ciudades que más se visitan en el mundo, pero por atrás hay todo un rezago en el desarrollo artístico y cultural. Pues muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres decir algo más, Nadia, por favor. Nadia. Wow, pues bueno, creo que esta reunión nos ha llevado a entender que el hecho de ser Playa del Carmen una ciudad multicultural, pues es una fortaleza y también es una debilidad, ¿no? Porque y hay que entenderlo ahí, desde donde es, ¿no? Y aprender bueno, hemos concluido, yo creo que es muy importante la apropiación, ¿no? O sea, es elemental la apropiación por parte de todos, ¿no? Por parte de los artistas, por parte de la gente que, como tú dices, viene y nada más quiere sacar provecho un tiempo o visualizar que Playa del Carmen es una ciudad con mucha abundancia, ¿sí? Pero hay que entender que es un dar y recibir, ¿no? Y entonces, también por parte de las instituciones, también entender eso, que también es un dar y recibir con la comunidad y aprovechar todas las fortalezas que tenemos como comunidad y fomentar siempre la apropiación, ¿no? Para que no pase ni las personas que nada más se quieran aprovechar de la abundancia de playa, ni en ningún sentido, ¿no? Ni en los sentidos económicos, ni en los sentidos turísticos, ni en los sentidos culturales, ¿no? Que no se dé. Y bueno, pues me encanta que estemos llegando a esta conclusión los tres, ¿no? Acerca de la apropiación, del respeto que se tiene que tener a la diversidad de culturas que convergemos en este lugar. Y me encanta que sea hoy, en día del aniversario Del marco de del Playa del Carmen. aniversario de Playa del Carmen, exactamente. Entonces, bueno, pues son nuestros primeros 120 y tantos años. Así que creo que creo que con más personas teniendo estas visualizaciones, teniendo este respeto por la diversidad y sabiéndola trabajar y aprovechar, creo que vamos a poder visualizar o tener un mejor Playa del Carmen cultural y en todos los sentidos más adelante, ¿no? De no ser así, efectivamente, pues eh, pues estamos condenados a que
a que se convierta en otra ciudad turística sin aprovechar lo que realmente tiene, ¿no? Que lamentablemente también se ve en algunas ciudades de México que sucede, ¿no? Entonces, pues es un honor ser playense y compartirlo con ustedes. Pues muchísimas gracias, Nadia, por estar con nosotros. Esperamos tener alguna otra conversación por ahí independientemente y seguir pues exhortando y tratando de involucrar a los demás para tomar decisiones correctas hacia el desarrollo artístico, cultural y educativo y sano de la sociedad de Playa del Carmen. Daniela. Nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues hasta la próxima, feliz aniversario. Todos somos playenses y yo creo que hay mucho trabajo que hacer, siempre y cuando nos unamos y nos integremos como sociedad. Hagamos eso, que se decrete y ese sea el mensaje. Estamos en este programa de Arte y Más. Nos vemos la próxima. Yo soy Miguel Gallardo. Daniela Jáuregui. Y estuvimos con Nadia Uz. Muchísimas gracias, Nadia. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.